Nosotros como programa vamos a comenzar con un tema bastante frecuente. Yo no sé si usted alguna vez se ha mareado o si más bien padece de mareos recurrentes. Si es así, préstele mucha atención. Hay muchas causas, pero dentro de las principales puede estar el dolor en un oído, el efecto que le estén dando a usted ciertos medicamentos o de repente la mala circulación. ¿Cómo deben tratarse los mareos? ¿Cuándo puede más bien referirse a un tema del cerebro? ¿Cuándo a un tema del corazón? Es lo que nos viene a responder el médico internista y también cardiólogo, el doctor Juan Pablo Solís, que nos acompaña esta mañana, a quien yo tenía mucho tiempo de no verle, doctor, y me complace saludarle, al menos de esta forma todavía. Sí, exactamente, igualmente, Omar, muchísimas gracias por la invitación y aquí, pues nuevamente, trayendo un tema muy frecuente, ¿verdad? Que es una causa bastante frecuente, ¿verdad? Que nos llega a la consulta, a los servicios de emergencia y molesta, ¿verdad? Yo creo que si en algún momento hemos tenido algún mareo, algún tipo de vértigo, pues uno se recuerda perfectamente, ¿verdad? Esos episodios. ¿Cuál es el concepto, doctor, que los médicos manejan de mareo? Porque a veces creo que difiere entre lo que uno también piensa. Sí, correcto. Tal vez eso es lo primero que hay que decir, justamente, Omar, que en realidad mareo es una sensación como muy subjetiva y lo que tal vez para usted es un mareo, para mí yo pienso que es otra cosa. Pero básicamente mareo, decimos que es esa sensación subjetiva de pérdida de estabilidad o de que todo te da vueltas alrededor. Sin embargo, es interesante porque yo creo que lo que siempre hacemos cuando una persona nos dice que siente mareos y todo, es justamente historiarlo bien, ¿verdad? Hacer un buen historial y decirle, bueno, ¿qué es exactamente lo que siente? ¿Siente que todo le da vuelta o siente que cuando camina pierde un poquitito la estabilidad? ¿Siente que se va a caer? ¿Es solo en un momento específico? ¿Es constante en el día? Entonces, a través de eso nos vamos dando cuenta por dónde va. Y al final, de hecho, médicamente nosotros usualmente no ponemos en nuestras notas mareos, sino que tratamos de decir, bueno, es un vértigo, es lo que se llama una lipotimia, que sería, digamos, como esa sensación de inestabilidad, o es un cuadro, digamos, de inestabilidad que va más por la parte neurológica, o a veces encontramos que es algo más bien de lo que llamamos bajo gasto cardíaco, o sea, que el problema más bien viene por la parte vascular, pero eso vamos a ir hablando. Claro, le entiendo entonces que ustedes no ponen mareo porque es un término bastante general, habría que especificarlo entonces. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿Cuáles son las manifestaciones principales del mareo, doctor? Porque usted habla, yo creo que todos podemos definirlo como esta sensación de que todo nos da vuelta. Sí. ¿Básicamente está acompañado por este síntoma o hay otras características? Bueno, es que justamente depende más bien de cómo la persona lo define, ¿verdad? Pero la mayoría de los pacientes generalmente se refieren, cuando hablamos de mareo, a que justamente todo le da vuelta a su alrededor o la sensación de inestabilidad, de que la persona dice, bueno, vieras que si muevo rápido la cabeza o si me levanto rápido desde el asiento, siento que pierdo el equilibrio y que me voy a caer, ¿verdad? Y hay desde cuadros muy aparatosos en que sí, efectivamente la persona siente que todo le da vuelta, que, ¿verdad? O que incluso se cae de su sitio, hasta cuadros muy leves, ¿verdad? Entonces también por eso se complica un poquito más el panorama, porque algunos pacientes duran mucho en consultar precisamente porque son cuadros que empiezan muy leves, ¿verdad? Empiezan como una pequeña sensación de que pierden un poquitito de estabilidad por unos segundos, pero siguen el día normalmente. O en algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en las personas mayores es frecuente que si se levantan rápido, en ese momento sientan eso, digamos, como un pequeño... pero bueno, se quedaron ahí unos segundos y listo, siguieron el día sin problema. Sí. ¿Ves? Pero lo importante es eso, que hay que empezar por definir eso. Bueno, ¿qué tan fuerte es el episodio? ¿Qué tan frecuente? Si es solo esa pérdida de estabilidad o si siente que todo le da vuelta. Porque según la severidad y los síntomas justamente que le acompañen, así vamos a saber si el problema va por una o por otra área, ¿verdad? Le comprendo. Doctor, ¿cuándo es normal marearse? O no sé si entre aquí en juego el término normal o del todo nunca es esperable un mareo. Bueno, sí, muy importante esa pregunta, porque es cierto, yo creo que es normal, por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, es normal, por ejemplo, en una montaña rusa, sí, si nos vemos en una montaña rusa, Omar, es frecuente que esos cambios abruptos, digamos, de posición, de bajar y subir, de que te mueven, es normal sentir una sensación de mareo. O también, por ejemplo, en un momento... tal vez del sueño muy profundo y que uno se levantó en la madrugada y a orinar, en ese momento a veces podemos sentir un pequeño sensación, ¿verdad?, de inestabilidad o de mareo a la hora de incorporarnos. Entonces hay situaciones en las que sí es normal y yo creo que todos hemos sentido en algún momento un poquito de eso. Ahora, lo que pasa es que dependiendo de la causa que tenga y sobre todo si son episodios muy fuertes, hay que ponerle atención. Porque tal vez otro concepto aquí muy importante de definir es que los mareos, o más bien para no marearnos, lo interesante es que están integrados muchos sistemas. De hecho, ocupamos 4 sistemas que estén íntegros. Primero, la vista. Digamos, que ocupamos ver bien, que no haya ningún problema de refracción, que nuestra vista esté bien. Segundo, todo lo que es el sistema del oído y lo que llamamos el vestíbulo, que es la parte interna del oído que tiene que ver con el equilibrio. Luego, la parte neurológica también tiene que estar íntegra.
Y finalmente la parte cardiovascular, digamos, lo que es la presión, la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando alguno de estos 4 sistemas, la vista, el oído, la parte neurológica o la parte cardiovascular, falla o tiene algún problemita, se nos va a manifestar como una sensación de mareo, de vértigo, de inestabilidad. Doctor, yo he escuchado la frase de mucha gente incluso decir, es que ando mareado, ando mareada prácticamente todo el día. Sí. También he escuchado a otros decir que se me desacomodaron los cristales, Sí, haciendo alusión a una situación de oído. Correcto. Dos preguntas que van dentro de una sola, doctor. ¿Cuánto puede durar un cuadro de mareo? Cierto. ¿Y qué otro tipo de síntoma me avisa que el problema está en el oído? Cierto. Mira, los cuadros de mareos es interesante porque pueden ser desde pequeños episodios, lo que hablábamos, ¿verdad? Levantarse en la madrugada en carrera, ¿verdad? Sentimos una inestabilidad, pero ya seguimos el día perfecto, hasta algunos cuadros que pueden ser persistentes durante días, durante semanas. Entonces, eso va a depender más bien, la respuesta es que depende de la causa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando es así, muy pequeños episodios, muchas veces tienen que ver con que la presión ande un poquito bajo o con ese momento de incorporarse, nada más. Pero cuando ya son persistentes, ¿verdad? Que yo llevo días en que me mareo, me siento inestable, tengo que estar agarrado con alguien, utilizar un bordón, ¿verdad? Puede ser o algo justamente del sistema otorrino, lo que decís, ¿verdad? Que se desacomodaron los cristales, que ya vamos a hablar qué es eso. O puede ser otros temas más bien vasculares como la presión, inestabilidad de la presión, o que la persona venga con las presiones muy bajas, o el otro extremo, las presiones muy altas. Eso también genera esa inestabilidad. O hemos encontrado también muchos casos que el problema es del ritmo cardíaco. Ciertos medicamentos que tal vez alteran el ritmo cardíaco, lo ponen lento, o un problema primario en el ritmo cardíaco, como tipos de bloqueos, que entonces el corazón anda muy lento, bombea poca sangre, llega poca sangre al cerebro y al centro del equilibrio, entonces la persona lo que siente es inestabilidad o vértigo, ¿verdad? Pero entonces va a depender de la causa. Y eso que decías es muy importante porque las causas más frecuentes de mareo justamente están en el oído, ¿verdad? Desde tener un taquillo de cera, tener una inflamación, una infección en el oído, una otitis, o también es frecuente que con los años el vestíbulo, digamos, que es la parte que tiene que ver internamente del oído con saber la posición en la que estamos, ¿verdad? Tiene como un líquido interno y a veces con los años se van formando unos pequeños cristales o pequeñas piedritas adentro. Y entonces justamente sí, cuando esos pequeños cristales se estancan, digamos, o no tienen un movimiento adecuado, es donde uno puede tener vértigos muy aparatosos. Y la característica, lo que me preguntabas ahora, de cómo saber si el problema es de otorrino, a veces se empieza porque asocian problemas de audición. La persona dice, bueno, estoy con un mareo o un vértigo terrible y aparte de eso no escucho bien un oído. Esa es una. Pero lo otro es que los vértigos, cuando tiene que ver con algo de otorrino, o los mareos, más bien da mucho problema vertiginoso, que es precisamente la sensación de que todo me da vueltas. De que yo puedo estar aquí sentado, pero siento como que el techo se mueve para un lado, para el otro, que me voy a caer y todo. Y muchas veces se asocia a náuseas o incluso hasta vómitos. Cuando es eso, generalmente nos orienta a pensar que el problema está en su oído. Sí, doctor, ¿tiene que ver movimientos abruptos? Que una persona de un momento a otro estaba acostada, se levante. ¿Puede hacer sospecha esto de que se refiere al oído? Sí, correcto. También ese es otro dato importante. Es cierto, cuando la persona refiere eso, que es cuando tiende ropa, cuando la llamaron y se volteó en carrera, ese tipo de cosas nos inclina a pensar que el problema está primario en el oído, ¿verdad? Ahora, hay otros detalles también que por eso es muy importante que la persona se revise. Por ejemplo, se dice que es muy importante revisarlo porque tal vez si uno comenta con un paciente o vía telefónica, le dice eso, que lo que él siente es que las cosas le dan vueltas y que le dio un poco de náuseas en ese momento. Pero a la hora de examinar a la persona a veces encontramos la clave, ¿verdad? Por ejemplo, el tener algunos movimientos involuntarios en los ojos que se llaman nistagmus, que es que los ojos tienen, digamos, como un movimiento pendulante, ya sea para arriba, para abajo o hacia los lados, eso generalmente nos orienta a pensar que el problema está o justamente en el vestíbulo o que puede tener algo en el cerebro, ¿verdad? Hay algunas causas de vértigos que se llaman centrales, que el problema está en el sistema nervioso central y que esos vértigos pueden ser peligrosos, ¿verdad? Puede ser porque la persona empieza a tener un aneurisma cerebral y empieza a tener unas migrañas complicadas, incluso que tenga algún tumor en el cerebro, cosas de este tipo. Entonces, por eso es tan importante revisarlo. A veces con una valoración completa nos damos cuenta que tal vez el vértigo no era un simple taponcillo de cera que tal vez se le ha hecho en otro momento, sino que era otra causa más peligrosa. Sí, 8:14 de la mañana, el doctor Juan Pablo Solís, si usted recientemente nos sintoniza, viene a hablarnos sobre las principales causas de los mareos. Mucha atención porque nos explica el doctor, los mareos pueden ser cuestión de segundos, episodios fugaces, hasta cuadros bastante persistentes que pueden extenderse por semanas o incluso hasta por meses.
Y esto me imagino que tiene que ser muy desesperante para las personas que lo viven de esta forma. ¿Cuáles son las principales causas y cómo tratar los cuadros de vértigo? Es lo que nos viene a hablar el doctor. Si usted tiene una consulta que realizarnos, 6087-7777 es el número que ponemos a disposición para que nos envíe su consulta en video. 6087-7777 y también, como convencionalmente usted lo hace, al Facebook de Buen Día puede dejarnos allí su consulta. Doctor, ok, hemos entendido las razones del oído. Cierto. Sabemos que una de las sospechas pueden ser estos movimientos abruptos, tendiendo ropa, de repente una persona que se agacha y se levanta, puede que estos cristales se desacomoden un poco. Exactamente. ¿Qué ocurre cuando es un asunto ya cerebral, por ejemplo, doctor? Sí, generalmente ahí la persona, por eso es importante revisar, ¿verdad? Porque a veces en algunos pequeños detalles a la hora de revisar la persona, nos damos cuenta que no solo es el mareo común, digamos, sino que puede traducir algo más peligroso. Por ejemplo, a veces la persona le da mucha importancia a esa sensación de mareo, pero en realidad a la hora de revisarlo encontramos que tiene problemas, digamos, lo que se llama anisocoria, que son pupilas diferentes, una un poquito más grande que otra, o que tiene a la hora de buscar algunos reflejos luminosos, ¿verdad? En sus ojos los tiene alterados. También podemos encontrar que en el fondo de ojo, que es la revisión que hacemos, ¿verdad? A la hora de revisar la retina, encontramos que puede haber una inflamación interna de la retina o problemas profundos, ¿verdad? También podemos encontrar, por ejemplo, con pruebas sencillas como decirle, bueno, vamos a caminar aquí en línea recta, poniendo un pie sobre el otro, caminando despacito, encontramos que de repente el paciente se tiende a ir más hacia un lado. O, por ejemplo, lo que hablamos ahora, los movimientos involuntarios de los ojos, que se llaman nistagmos. Entonces, a veces esos pequeños, digamos, detalles a la hora de revisar a una persona, nos damos cuenta que nos puede traducir algo más serio y algo a nivel del sistema nervioso central. También a la hora de revisar a la persona podemos encontrar que, bueno, que porta un soplo, que anda con la presión por las nubes, que tal vez no le ha dado importancia. Porque en esa persona en particular muchas veces lo que siente es que se marea, que todo le da vuelta, que lleva varios días así. Pero a la hora de revisar nos damos cuenta que su ritmo cardíaco está alterado, que tiene una arritmia o que tiene la presión muy alta o muy baja, ¿verdad? Los dos extremos tienden a producir cuadros de mareo y inestabilidad. Por ahí va la siguiente pregunta. Recuerdo yo que hace como 5 años estábamos acá comenzando el programa. Era de los primeros programas, lo recuerdo y lo cuento de modo muy anecdótico. Y veníamos ya al cierre del programa y recuerdo que me tambaleé, me mareé de inmediato, doctor, pero fue un asunto de un momento a otro que... Sí. Pensaban que estaba bromeando, pero fue inesperado. Y me fui y los compañeros se asustaron, me tomaron, me vinieron acá, estaba pálido, me llevan de inmediato al consultorio médico del canal y tengo la presión sumamente alta. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es la relación que hay entre los mareos y la hipertensión? ¿Y qué tan frecuente es que una persona hipertensa, yo no soy hipertenso, pero en ese momento se me subió la presión muchísimo? Correcto. ¿Cuál es la relación que hay entre ambos padecimientos? Sí, qué buena pregunta, porque también es de las causas más frecuentes, Omar. Dijimos al principio, bueno, que tiene mucho que ver con todo lo que es la vista, el oído, cerebro y digamos, la parte cardiovascular. Entonces la presión es muy importante porque en la parte de la presión, cuando hablamos de hipertensión arterial o de presión arterial, más bien, depende mucho de cómo esté la capacidad de bombeo del corazón, cómo estén las arterias y cómo esté llegando la sangre a todo lado. Entonces, hablando de presión alta en particular, lo que va a ocurrir es que en un momento dado empieza a llegar una cantidad excesiva de sangre y a una presión muy alta al cerebro y justamente al centro del equilibrio, al oído. Entonces eso puede generar que el cerebro lo interprete como una situación de alarma o se inestabilice. Entonces casi que la explicación es que al llegar esas presiones o esa sangre a una presión muy fuerte a su cerebro, puede ocasionarle que la persona tambalee, una cierta inestabilidad. Entonces sí tiene muchísima relación. O si no, al otro extremo, más bien, por ejemplo, en muchachos jóvenes, muchachas jóvenes que más bien tienden a tener la presión muy baja, es todo lo contrario, más bien empieza a haber un problema en que el cerebro no se irriga bien, entonces y la persona cierta inestabilidad, visión borrosa, se puede llegar a caer. Y claro, ya cuando uno lo revisa y todo, se da cuenta que por ahí está el problema. Pero en la persona lo que va a sentir es un mareo, bueno, como lo que te pasó ese día. Pero ¿cuál es el riesgo para el hipertenso que entonces constantemente tiene mareos? Sí, en realidad es de las causas más peligrosas porque un hipertenso, justamente que está mal controlado y cuya presión se dispara, digamos, anda muy alta, entonces lo que puede ocurrir es que en ese momento, bueno, la persona podría llegar incluso hasta convulsionar, a tener episodios de pérdida de la conciencia
Y también lo más peligroso en el hipertenso, por eso insistimos en que es tan importante que se controle, que se revise, que se esté tomando la presión, es que en ese momento en que la presión se sube, podría incluso llegar a tener una hemorragia cerebral. Hemos tenido casos muchos casos de que en pacientes que se les dispara la presión justo en ese momento, o empieza primero a manifestarse como mareos, pero en algún momento se puede llegar a reventar una venita en el cerebro y producirle un derrame, ¿verdad? Un derrame cerebral o una hemorragia cerebral. Entonces es peligroso el tema. Claro. Cuando el mareo no se examina a tiempo, no se revisa y de fondo es una presión mal controlada, es muy peligroso, Mar. Tengo muchísimas consultas, doctor, entonces vamos a ir colocándolas para que usted nos vaya ayudando. Wen dice que el hijo tiene 11 años, pasa mareado constantemente en el EVAIS, le dijeron que era por el desarrollo. Ella quiere saber si esto realmente es así o si tiene que preocuparse. Bueno, sí, muy importante. Es cierto que es muy frecuente que en los adolescentes, ¿verdad? Esas edades, 10, 15 años, 16, pasan varios fenómenos. Hay muchos cambios hormonales, obviamente el muchachito está creciendo muy rápido y todo. Es un momento donde, asociado a todos esos cambios, normalmente la presión tiende a bajarse y tal vez la causa más frecuente de los mareos sea un problema más bien de que ande con la presión baja. Entonces, si es eso, usualmente casi que la recomendación es que la persona se hidrate más, que esté alimentándose adecuadamente, el hacer ejercicio ayuda a ir estabilizando las presiones. Entonces, es más que todo de cambio de hábitos y sobre todo de hidratación. Me llama mucho la atención porque hay otra consulta de Yami Castañeda, dice que la hija tiene 15 años y ya lleva, la hija tiene 15 días de estar con mareos bastante fuertes, doctor, con dolores de cabeza. Ya en este caso, además le está agregando este otro síntoma. Dice que siente que se va a descomponer. La han llevado al EVAIS, a emergencias, le han hecho todo tipo de exámenes, no aparecen resultados alterados y ella necesita saber si debe llevarla a un especialista, pero además no sabe a cuál especialista llevarla. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que en esta consulta en particular, justamente como ya tiene 15 días que ya ahí se nos va saliendo como de un cierto rango de normalidad, o por lo menos es algo que ya hay que ponerle atención, y aparte de eso está asociando dolores de cabeza, lo ideal es que lo vea el neurólogo, ¿verdad? Porque algunos casos justamente puede ser el principio de algún tipo de migraña, de cefalea, de cosillas que es mejor que la vea el neurólogo, ¿verdad? En este caso en particular. Sí, doctor, ahora que escucho también que han sido consultas de prácticamente muchachos adolescentes. Claro. ¿Los mareos son esperables a una edad determinada o pueden ocurrir en cualquier momento? Omar, vieras que puede ocurrir a cualquier edad, eso es lo importante, porque se puede ver desde chiquitos muy pequeños que se marean, si se andan corriendo y todo, o hasta pierden, digamos, la estabilidad y se caen, pero hay edades en las que es muy frecuente. Una justamente es la adolescencia, para más o menos entre los 10, 18 años, es muy frecuente que la persona sienta mareos, y aquí casi siempre el mecanismo es precisamente ese desarrollo, ese cambio hormonal asociado a que tiene la presión baja. Y el otro momento de la vida donde es muy frecuente encontrar mareos es más bien en adultos mayores. Y ahí se juntan un montón de situaciones. Primero porque los diferentes sistemas a veces ya empiezan a fallar un poquito, en que tenemos ya enfermedades crónicas, justamente como hablábamos, la hipertensión, la diabetes es una causa muy frecuente de mareos, la misma diabetes cuando tiene mucho tiempo, o el que asocie bajonazos de azúcar, hipoglicemias. Esa es una causa muy frecuente que la persona sienta mareos. También pueden ir asociando algunos problemitas neurológicos que se asocian a mareos, pero también los medicamentos, que esa es otra cosa muy importante. Que igual, cuando revisamos un paciente, hacemos el historial y todo, nos interesa mucho saber qué está tomando, porque algunos grupos de medicamentos clásicamente tienden a producir mareos. Para ponerles un ejemplo, digamos los diuréticos, en el campo de nosotros que los usamos tantísimo, pero los diuréticos en general tienden a producir mareos. No en todo el mundo, pero a veces después de algún tiempo de venir utilizándolos, podemos empezar a ver esa sensación de mareos en la gente mayor. Recordemos que son los diuréticos, doctor. Ah, cierto. Los diuréticos es un grupo de medicamentos que los utilizamos mucho para hipertensión, para problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, que lo que hacen es poner a orinar a la persona, ¿verdad? Son medicamentos que lo que hacen es inducir que orinemos más. También se utiliza mucho en problemas de los riñones, cuando hay retención de líquidos. Entonces, es un grupo de medicamentos que se utiliza con mucha frecuencia. Y es también una causa frecuente de que por ahí nos produzcan mareos, calambres y algunos otros efectos secundarios. Curiosamente tenemos la primera consulta en video de parte de una mamá preocupada por su hijo de 16 años, creo que es su hijo. Vamos a atenderla, doctor. Buenos días. Claro. Buenos días. Buen día. Mi consulta es, tengo un hijo de 16 años que le daban muchos mareos. Lo llevé a consulta y me dijeron que era que tenía un parásito en el estómago. Lo puse en tratamiento y se tomó el tratamiento, le hice exámenes, salió bien, pero siguen con los mareos iguales. Se marea y como que se le va la luz. Quisiera que me orientara. Muchas gracias, buen día. Igualmente, señora.
Ok, bueno, qué interesante. Sí, normalmente los parásitos o las situaciones abdominales no es una causa que asocie mareos. Pero creo que igual, creo que sí es un síntoma que es recurrente, es persistente y todo, y a esas edades, digamos, en un muchachito de 17 años, ahí lo primero que habrá que revisar también es cómo está la vista, ¿verdad? Entonces a veces hay pacientes que uno le dice, bueno, mientras no haya algo más, mientras solo sea el mareo y no haya habido pérdida de la conciencia, un dolor en el pecho, algún cuadro, digamos, convulsivo, o sea, un síntoma aparte de la sensación de mareo, usualmente tiende a ser bastante benigno. Pero siempre hay que hacer algunos exámenes, ¿verdad? Algunos estudios. Por ejemplo, le recomendamos a las personas siempre que se chequeen la vista, que se vayan a hacer un examen de la vista, ¿verdad? Luego, probablemente esas edades tengan que ver mucho con la presión o eventualmente algo en el oído, ¿verdad? Entonces también va a haber que revisar esa parte. Dice Katy, doctor, a través del Facebook, que ella tiene muchos mareos. Fue al otorrino y le dijeron que tenía síndrome de Meniere. Ah, sí. Y ella quiere saber, bueno, está a la espera de una resonancia magnética. Primero quiere saber si tiene cura. Okay. Y me parece que es bueno, porque ya este término lo he escuchado, este padecimiento. Sí. ¿Qué es el síndrome de Meniere? Sí, muy interesante. El síndrome de Meniere es un síndrome que lo valoran los otorrinos, digamos, un síndrome otorrinológico, digamos, que tiene que ver con problemas justamente en el vestíbulo, digamos, que son unos conductitos que tenemos en el oído interno, ¿verdad? Y que generan un cuadro en que hay unos vértigos muy, muy aparatosos. O sea, la persona puede estar aquí perfecto, en una reunión, tranquilo, ni siquiera se desencadena por estrés, pero en un momento dado empieza a sentir que todo súbitamente le da vueltas, se cae, da mucha náusea, inestabilidad y todo, pero entonces da cuadros así muy aparatosos. A veces de corta duración, a veces le puede durar varios días eso. Pero entonces es muy molesto, es muy incapacitante. No existe como una cura así absoluta que usted le diga, mira, toma este tratamiento, pero sí se sabe que con tratamiento, con valoración por el otorrino, y con a veces incluso evitar ciertas cosas, el licor, ciertas situaciones de estrés, movimientos súbitos de la cabeza, buenos hábitos, la persona llega a vivir bastante bien. Pero es una situación así muy molesta, ¿verdad? Realmente es algo que es muy digamos, molesto, muy incapacitante y que lo tiene que ver el otorrino siempre. Ahora, lo que pasa es que por la gravedad del asunto, por la forma como se presenta, ¿verdad? Que la persona siente que todo le da vuelta, que cae, que vomita y todo, siempre hay que hacer estudios más profundos como un TAC de cerebro, precisamente para descartar que no haya algo en el sistema nervioso central, en cerebro, que no haya un tumorcillo, que no haya un colesteatoma que se llama, que es un tumor en el oído interno. Pero entonces hay que descartar un montón de cosas y probablemente por eso es que está esperando que hacerse una resonancia de esa zona, ¿verdad? Probablemente si la resonancia sale bien, o sea, si no hay ningún tumorcillo, ningún problema vascular, ninguna malformación arteriovenosa, va a tener que probablemente ya ponerse en control y tratárselo con el otorrino, ¿verdad? Ingrid Guzmán es una señora que tiene sordera súbita. Acaba de enviarnos un video, doctor, porque esto le ha generado muchos mareos. Sí, vamos a escucharla. Buenos días, Ingrid. Sí. Buenos días, mi nombre es Ingrid Guzmán. Yo tengo sordera súbita en uno de mis oídos y a partir de ahí he tenido muchísimo mareo. Tengo al nivel de vómito, descomponerme, que todo me da vueltas, como explica el doctor. Tuve un tratamiento por una semana, pero ellos vuelven. Entonces quiero saber si esto se va a llegar a curar o si va a ser para toda la vida. O qué es la recomendación ideal para poder curarlo. Gracias, Ingrid. Sí, bueno, qué interesante. Esos cuadros muchas veces, bueno, son lo que llamamos idiopáticos, o sea, no se conoce exactamente la causa, o se sabe que hay otro grupo de personas en que es por algún cuadro viral, digamos que tuvo un virus, a veces que se ha manifestado como una gripe, un cuadro respiratorio, o a veces un virus un poquito más solapado, que se fue como al oído y entonces me bloqueó algunas vías auditivas y puede ocasionar una sordera súbita. Casi siempre afecta solo un oído y tiende precisamente, como ese lado falla, entonces le transmite mala información al otro oído y al cerebro, entonces es muy frecuente que estos cuadros de sorderas súbitas, de laberintitis, que se llama, que es que se inflama el laberinto, o de otitis internas, inflamaciones o infecciones internas, se asocian a muchísimos cuadros de vértigos y mareos. Ahora, generalmente esto tiene dos caminos. Hay un grupo de pacientes en que con tratamiento y todo, esto va a ir recuperando no solo la audición, sino que se le va a desaparecer por completo los mareos.
y los vértigos, ¿verdad? Pero hay otro grupo de pacientes donde sí puede dejar ya una secuela y entonces, digamos, para empezar a padecer como de mareos recurrentes o mareos crónicos. Ahí va a depender un poquitito cómo vaya la evolución. Pero lo importante es que sí tiene que ponerse en control, ¿verdad? Son casos en los que tiene que llevar el control, usualmente en este caso también en particular con el otorrino, porque es muy importante. Hablaba usted, doctor, ya de los medicamentos que podían generar este tipo de situación de mareo. Los diuréticos es uno de los principales que usted nos estaba comentando. Pero también me surge la pregunta de estas personas que toman medicamentos para tratar el vértigo propiamente. ¿Qué efectos secundarios podrían tener? Porque, por ejemplo, tenemos una consulta de doña Yelva Izaguirre que dice que toma Volaria de 24 mg y ella prácticamente la tiene que tomar todos los días. Claramente está preocupada porque no sabe si esto en algún momento a largo plazo podría generar también efectos secundarios. Sí, no, qué importante. Bueno, yo siempre volvemos a lo mismo, que lo importante es tener claro el diagnóstico, ¿verdad? Que por eso ojalá que se haya revisado bien, se haya hecho los estudios pertinentes, que su médico le haya revisado bien. Ahora, si el problema es primario, justamente de que tenga que ver con mareos, con desequilibrios, con cosas, la Volaria, o sea, podemos utilizarlo. Ahora, si empieza a utilizar crónicamente, sí puede tener algunos efectos secundarios. A veces puede interferir con la parte digestiva, puede chocarnos con algunos medicamentos de la presión alta, descompensarnos un poquito la presión y todo. Entonces, generalmente, por eso es muy importante tener claro la causa y en realidad son muy pocos los casos en los que vamos a tener que dejar un tratamiento como esto crónicamente. De hecho, muchos colegas que se dedican a la parte de otorrino y eso, lo que hacen es que justamente, bueno, si determinan que la causa es de otorrino, le mandan un tratamiento, a veces fuerte y todo, por unas semanas o por unos meses y después paran o lo citan 2 o 3 meses después para revalorarlo y valorar si se puede continuar. Ese medicamento que nos menciona es muy bueno, justamente es un antivertiginoso, pero pues tiene sus efectos secundarios, sí, se utiliza por mucho tiempo, ahora como le dijimos en la parte a veces digestiva, en la parte de la presión, en que me choque con algunos otros medicamentos. Entonces por eso, si la persona dice, mira, yo tengo ya 6 meses de usarlo y todo, creo que la recomendación es que se vaya otra vez a revalorar con su médico, ¿verdad? Para ver si eventualmente, si lo va a ocupar crónicamente, ver si hay que bajar la dosis. A veces a algunos pacientes uno le dice, no, mira, utilice una dosis un poquito más baja. No vamos a usar la 24, vamos a utilizar la 16 o la de 8 miligramos ahí para dejar una. O lo vamos a utilizar en los momentos que se le vuelvan a exacerbar los problemas de los mareos. Pero cada paciente es muy particular, Omar. Entonces, por eso hay que atenderlo claramente. Correcto. Individual. No puede todo paciente utilizar lo que utiliza el otro. Exactamente. Por ejemplo. De hecho, hablando de medicamentos, doctor, Catherine es una televidente que nos está viendo y nos está enviando una consulta también en video. Buenos días, Catherine. Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Catherine. Cuando tomo medicamentos me mareo. ¿Eso a qué se debe? Ya me hicieron un examen y está todo bien, pero siempre vivo mareada cuando me tomo alguna medicina. Okay. En este caso ya parece generalizar que cualquier tipo de medicina, por lo que le entiendo. Sí, algunos pacientes tienen una situación que es más bien como un tipo de reflejo. Hay gente que donde digamos, come algo o algunos medicamentos, de repente eso les puede ocasionar una reacción como digestiva que de golpe les baja un poco la presión y entonces al tener la presión baja, puede generar los mareos. O hay gente que, por ejemplo, en el campo de nosotros, que más bien casi que tomar cualquier medicamento, cualquier antibiótico y todo, le puede generar cierta taquicardia. Entonces eso, digamos, del corazón, al acelerarse súbitamente y llegar más sangre al cerebro y al centro del equilibrio, puede generarle sensación de mareos. Pero ahí suena más como una reacción propiamente digestiva, ¿verdad? No que todos los medicamentos por sí mismos le generen un mareo, sino que probablemente más bien es la parte de la absorción del medicamento y la parte digestiva lo que le va a ocasionar ese tipo de malestar, ¿verdad? A veces en estos casos, si es mucho el problema, hay gente que uno le dice, mira, es mejor en este caso que hacerse una gastroscopía, que te revise el gastroenterólogo, ver que no haya una hernia hiatal, que no haya mucha acidez, que no haya algún problema digestivo, gastritis, que sea como el origen que lo está llevando a los mareos, ¿verdad? Vamos a ayudarle a Darlene Ramírez, doctor, que también nos está enviando una consulta. Ahora que usted hablaba que el mareo podía extenderse por meses, en este caso, dice Darlene que tienen una familiar que lleva 2 meses con estos vértigos, inclusive mareos, la han llevado al hospital, pero no la atienden por esta situación de restricción que hay de la pandemia. Dice que además esta familiar es de alto riesgo porque es diabética y es hipertensa. Ya lleva 2 meses, día tras día, con vómito, con mareo muy fuerte. ¿Cuál es su recomendación entonces? Sí, yo creo que en estos casos
y sobre todo como la otra paciente que nos decía que ya lleva 15 días, digamos, normalmente si son cuadros muy leves, que nada más es el mareo y no pasan de ahí, o en 2 días ya yo me siento bien, 2, 3 días, usualmente son causas benignas, pero cuando ya ese problema empieza a durar varias semanas o asociar otro tipo de cosas como dolores de cabeza persistentes, taquicardias, alteraciones en la presión arterial, problemas en los movimientos de los ojos, caídas, pérdida de la conciencia, hay que ponerle muchísima atención. Ahora, lo que nos escribe Darling es que tiene 2 enfermedades crónicas que son muy importantes, ¿verdad? La diabetes y la hipertensión. Probablemente tenga mucha relación con alguna de estas dos, o que sea la diabetes la que está produciéndole pues estas inestabilidades, o que el nivel de azúcar anda muy alto, o que está haciendo hipoglicemias, que es lo contrario, bajonazos de azúcar, que entonces eso ocasiona. O la presión muchas veces es media traicionera. A veces la presión cuando anda fluctuando, y sobre todo cuando hay picos de presión, yo me puedo sentir un rato raro, inestable, medio mareado, ya me acuesto un rato y si al rato me tomo la presión puede ser que ya esté normal. Entonces yo creo que probablemente habría que empezar por ahí, digamos, por chequear muy bien cómo se comportan sus niveles de azúcar, si está haciendo subonazos o bajonazos de azúcar, cómo está la presión arterial. Pero si de repente la persona dice, no, mira, es que esa parte está perfecto, se pone su insulina, todo bien, la presión está como de 15, entonces ya habría que ir buscando otras causas y probablemente habría que empezar, bueno, por chequear la vista, ver cómo está la vista, cómo está enfocando, si no ocupa, digamos, un ajuste de anteojos, luego chequear la parte de otorrina, ¿verdad? Y si todo eso, digamos, está bien, eventualmente hay que hacer un electrocardiograma, porque a veces ahí está la clave, hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de arritmia, ¿verdad? Y se asocia a eso, ya caídas, que de repente poniéndola a caminar en línea recta se tiende a caer de un lado, vemos movimientos anormales de los ojos, pues ahí podría traducirnos una causa neurológica. Usted hablaba, de hecho, doctor, que este movimiento en los ojos, esta pérdida de equilibrio, ya más bien dicta un problema neurológico al que hay que prestarle atención. Sí. Uno como familiar puede notar en esta persona que está presentando mareos constantes algo en los ojos. ¿Podríamos ver algo? Si las pupilas se dilatan, si se mueven de alguna forma. Sí, es cierto. Y verás que a veces más bien en esos pequeños detalles, precisamente que un familiar nos cuenta, o el hijo, o su pareja, es donde a veces está como la clave del diagnóstico. Hay personas que sí, que nos dicen, sí, verás que en el momento que le da feo el mareo y que siente las náuseas, vemos que los ojos se empiezan a mover. O le hemos notado justamente que la pupila es la parte como negra del ojo, que normalmente deberían tener un mismo tamaño, ambos lados. Pero a veces, cuando da estos episodios, o persistentemente, si una pupila está más dilatada que otra, ese puede ser un dato digamos, que ya nos orienta a pensar que el problema esté a nivel de cerebro, ¿verdad? Entonces, luego, por ejemplo, también es frecuente, digamos, en personas que tienen Parkinson, enfermedad de Parkinson, en que tienen algún tipo de temblor en alguna extremidad o en ambas, también empiezan a tener muchos problemas de vértigos, de mareos o incluso caídas. Entonces, a veces con algunos pequeños detalles, justamente como vos decís, que de repente uno dice, vieras que a mamá yo le estoy viendo así como que arrastra una piernita, o que le tiembla un poquitito un brazo, o justamente tiene algunos movimientos en los ojos, o cuando se siente más mal, como que le tiemblan un poquito los ojos. A veces son datos muy, muy orientadores. Cuando se trata del corazón, doctor, ¿existen otros síntomas? Sí, cuando la causa es cardíaca, lo que pasa es que puede ser muy solapado, y la mayoría de las causas de mareo de origen cardíaco tienden a relacionarse con fatiga. A veces la persona lo único que siente es que se siente fatigado, muy, muy cansado, que ya ha tomado vitaminas, que no sabe si son los medicamentos. Pero justamente por eso es tan importante revisarlo, porque a la hora de revisar al paciente podemos encontrar algún tipo de soplos, podemos encontrar que el ritmo cardíaco anda muy lento, podemos encontrar que el problema es de la presión arterial. Entonces, vieras que eso lo estamos viendo con mucha frecuencia. De hecho, bueno, en los últimos días y todo hemos tenido pacientes, hemos tenido incluso que poner algunos dispositivos, marcapasos y todo, en personas que más bien se les dañó el sistema de conducción, cae en un bloqueo. Y entonces la persona, lo que viene sintiendo es como fatiga, que se marea, que hay que ayudarle a levantarse, que siente que en cualquier momento se le pueden ir las luces, y eso es importante. Y también la presencia o de palpitaciones o dolores en el pecho. Entonces, si yo empiezo a tener mareos asociados a dolores en el pecho, bueno, puede ser un dato que me oriente a... Hablando de bloqueos, doctor, porque Priscila Mora acaba de escribirnos y ella quiere saber qué tan peligroso es que en un electrocardiograma
aparezca que sale un bloqueo. Dice el hijo tiene 20 años y hace unos meses le apareció esto en el electro y se le subía muchísimo la presión. ¿Cuál es el riesgo además? Qué interesante. De ella. Sí, bueno, primero una edad muy joven, ¿verdad? Que con 20 años tenga esto es una edad un poco inusual, pero igual, con mucho más razón, es algo que hay que cuidarlo. Bueno, tal vez primero aclarar, vieras que hay muchos tipos de bloqueos. Hay bloqueos, sobre todo algunos que llamamos hemibloqueos o bloqueos de rama derecha, que en general son bastante benignos. Normalmente no nos traducen algo de cuidado o algo peligroso. Sin embargo, igual los bloqueos cardíacos siempre hay que revisarlos. Y generalmente los que se llaman bloqueos en la rama izquierda o los bloqueos atrioventriculares son los que sí hay que ponerle muchísima atención porque sí nos pueden estar generando este tipo de síntomas y a veces mucha fatiga, mareos, caídas. Y hay indicaciones específicas de bloqueos, sobre todo que llamamos avanzados, que son de segundo o de tercer grado, que son personas en que van a requerir un marcapasos, porque uno sabe que en cualquier momento ya no solo va a ser la fatiga o el mareo, sino que en una de esas la persona puede inestabilizarse y caerse, tener una fractura, empezar a hacer pausas en el corazón o incluso, en algunos casos, incluso hasta un paro cardíaco. Entonces, por eso siempre es importante, y siempre que hacemos ese abordaje de los mareos, bueno, tratamos de ir viendo eso, bueno, cómo anda la vista, cómo está la parte del equilibrio, si tiene datos neurológicos y cómo está la parte cardiovascular, pero parte de esos exámenes que mandamos a hacer es justamente un electrocardiograma, porque a veces ahí está la clave, ¿verdad? Sí. Doña Patricia Calvo nos está escribiendo. Buenos días, doña Patricia. Dice, doctor, que tiene mucho de andar con mareos. La han atendido en la clínica, le han puesto buscapina, Gravol en vena y ahora está tomando Gravol prácticamente todos los días, pero dice que continúa prácticamente igual. En diciembre, nos da ya este dato, le hicieron 2 cirugías en los ojos, una por desprendimiento de retina y otra por catarata. ¿Tiene alguna relación? Pregunta ella, porque además es diabética y tiene la ramificación izquierda del corazón con obstrucción. Bueno, qué interesante, porque ya con solo ese historial que nos dio, tiene mucha información, o sea, más bien tiene muchas causas, ¿verdad? Yo empezaría, digamos, como lo de diciembre está muy reciente, la cirugía, ojalá sería importante que te vea el especialista, el oftalmólogo, el oculista, para que te revise bien a ver si está bien, si esa retina quedó bien, si digamos la otra cirugía quedó bien, porque a veces puede ser que se corrija esos mareos y todo, o sea, que más que usar Gravol todos los días, de repente con adecuarle los lentes. Entonces, a veces con un lente especial, con una graduación mejor, puede ser que empiece a mejorar todo el tema de los vértigos, de los mareos. Pero por otro lado, nos da otro dato muy interesante, ¿verdad? Bueno, tiene enfermedades crónicas, ¿verdad? Que también tienen muchísimo que ver y son causa muy frecuente de mareo. Y aparte de eso, tiene bloqueado la ramificación izquierda, ¿verdad? Entonces, podemos decir que también tiene un problema cardíaco asociado. Entonces, creo que estos casos sí son más complejos porque a veces hay que verlos entre el oftalmólogo, seguir todas las recomendaciones, el endocrinólogo también que le haga los ajustes y las recomendaciones desde el punto de vista de su diabetes y con el cardiólogo para justamente que le vaya manejando ese tipo de bloqueo y eso, ¿verdad? Con medicamentos. Y probablemente un paciente como ella toma un montón de medicamentos, entonces también hay que sentarse a revisar si alguno de los medicamentos está chocando o tiene, digamos, alguna incidencia sobre estos mareos. Zenit es una televidente también, doctor, que tiene una pregunta por los mareos, precisamente el tema que estamos hablando, pero a raíz de un vértigo que ella quiere que usted le defina si se trata de un asunto de vértigo. Vamos a ver. Claro, Zenit, buenos días. Buenos días, mi nombre es Zenid. Ya tengo varios años de tener un problema con respecto a lo que es el vértigo. El médico lo que me dijo fue que tuve un derrame leve hace tiempo atrás. Era cada cierto tiempo que me provocaba los mareos. Pero ahora los mareos se intensificaron de una manera de que yo puedo estar durmiendo y me despierto. La sensación es mi cuerpo gira para un lado y el cuarto gira para el otro. A tal punto que no me puedo levantar ni nada, no puedo controlar mis extremidades. La única manera de controlar este problema es tomar el medicamento que me recomendó el médico desde hace muchos años, que es el estrugedón, para que de esta forma comience a regular mi estabilidad. Claro. Gracias, Zenit. Bueno, muy interesante este caso de Zenit, ¿verdad? Primero, bueno, nos comenta que por ahí tuvo un derrame, y es cierto, algunos derrames o, por ejemplo, alguna hemorragia cerebral, algún daño central que llamamos, puede dejar como secuela justamente cuadros vertiginosos, cuadros de mareo. Entonces, a veces la causa está ahí, ¿verdad? Que uno dice, bueno, hubo un trauma en el cerebro, un pequeño derrame, que entonces le dejó dañadas algunas neuronas que tienen que ver con vías, digamos, o que tienen que ver con la estabilidad
como dijimos desde el principio, ¿verdad? Si el sistema neurológico tiene algún daño, y sobre todo si es un daño, una secuela, una cicatriz, puede ser que en esos casos en particulares empecemos a tener ya un cuadro crónico, ¿verdad? De mareos o de vértigos, ¿ok? Ahora, por lo que nos refiere, sobre todo que es dormida en la madrugada, que siente que ella va por un lado y que todo se mueve para el otro lado, también nos puede orientar a que el problema esté en el oído interno, ¿verdad? En la parte que hemos hablado, que se llama vestíbulo, ¿verdad? Que es la parte que tiene que ver con el equilibrio. Entonces yo creo que yendo en orden, yo lo primero que haría es tratar de consultarlo con el neurólogo, ¿verdad? Que revise, vea a ver si hay que hacer ajustes de tratamiento y todo. Y si él encuentra que todo está estable y todo, probablemente con el otorrino. Ahora, en estos casos sí, probablemente son de los casos donde el tratamiento sí tiene que ser crónico, constante, porque por el hecho de que ya hay una cicatriz, hay un dañito ahí, ¿verdad? Persistente, que entonces tiene que llevar un tratamiento crónico. Vemos otra consulta en video de parte perfecto. de un caballero, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, la consulta mía es la siguiente. Desde diciembre me dio un vértigo muy fuerte. Me fui a la clínica con Nistalmo y resulta que ya hasta el momento aún no tengo. Cuando me acuesto me mareo todo, no sé, he ido al Levi's varias veces, pero solamente me dan un tratamiento ahí, pero me vuelve. Actualmente lo tengo, el vértigo. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, cuando es principalmente como hacia la hora de acostarse, hacia la noche o con cambios de posición, ahí eventualmente lo que habría que chequear es la parte justamente del oído, ver que no haya algún problemita en el oído, y lo otro, chequear la presión, porque son dos causas frecuentes que nos pueden dar ese tipo de malestar, sobre todo a la hora de acostarse o de levantarse. Entonces creo que probablemente habría que comenzar por ahí, ¿verdad? Por estar chequeando la presión, ¿verdad? De una manera constante, ir anotando. Y también hay pacientes que uno tiene que digamos, educarlos, que a la hora de acostarse o levantarse lo hagan paulatinamente y despacio, ¿verdad? Para que justamente no les vaya a desencadenar ese tipo de reacción. Creo que ya para cerrar la entrevista, doctor, el tratamiento dependerá mucho de su causa. Hay que comenzar primero con un diagnóstico y entender que el mareo que ya es persistente no es nada normal. Exactamente. Sí, no, totalmente. Yo creo que, bueno, lo resumiste muy bien, justamente esas dos cosas, perfecto. Que lo importante es determinar bien la causa para así poder tratarlo, ¿verdad? Algunos van a ocupar más estudios que otros, algunos van a ocupar un tratamiento cortito y otros no. Algunos incluso de estos cuadros van a desaparecer. Y después, entre más fuerte sea el episodio, más persistente o que asocie otro tipo de síntomas, es donde hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Entonces, y como consejo, que en general los mareos, salvo que sea un episodio así aislado, que no se vuelve a repetir, que pasó rápido y listo, bueno, podríamos estar tranquilos, pero es un síntoma que siempre hay que revisarlo, ¿verdad? No hay que pasarlo por alto, porque como puede ser una causa transitoria y fácil de tratar, a veces nos puede traducir algo grave, que la persona termine en una cirugía, ¿verdad? Que termine con una intervención. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo también por tomarse el tiempo y todo el detalle de responderle a los televidentes de la manera que usted lo hace. Muchas gracias por eso. El doctor Juan Pablo Solís, ahí tiene los números de teléfono del doctor. 2272-8964, 2272-8964 y 8973-9222. 8973-9222. Espero que avanzando el programa se me afloje más la lengua porque... Claro. Doctor. Encantado de saludarlo, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias.